la idea es no llenarse todo el conocimiento de neurología ni de anatomía, sino de hacer preguntas y respuestas y ¿no? Que ustedes sepan dar examen. No forma parte del sistema nervioso central. El sistema nervioso está dividido en sistema nervioso central, periférico y autónomo. Esa es la división grande. Una manera de dar el examen es el método de Descartes. Aquí está muy sencilla la pregunta, pero igual vamos a empezar a descartar, ¿no? El cerebro de lejos es el sistema nervioso central. Cuando ustedes hablan del sistema nervioso central, también pueden pensar en el signo de Babinski. El signo de Babinski, tan famoso, es típico del sistema nervioso central. Entonces, cuando ustedes piensen en un paciente que tenga un Babinski por ahí, ustedes tienen que aceptar que tiene la lesión del sistema nervioso central. El cerebelo también forma parte del sistema nervioso central, ¿no? Está dentro de la bóveda craneana, está más relacionado con el estudio. La característica del cerebelo es todo lo que es vértigo, vómitos e inestabilidad, es su característica, pero sigue siendo parte del sistema nervioso central. El tronco encefálico, que tiene tres partes, tronco, T de tronco y T de 3, forma parte también del sistema nervioso central, y en la bajada de su vía motora, cualquier lesión en el tronco encefálico también puede dar Babinski en la vía motora, y lo más importante es que cuando ustedes evalúan el tronco encefálico, lo están evaluando mediante la evaluación de los pares craneales. O sea, tronco encefálico es igual a decir pares craneales. La médula espinal, que es una estructura de 45 centímetros, delgada, tiene forma de 1 y por lo tanto es primera neurona, también Babinski. La médula espinal también forma parte del sistema nervioso central. El sistema periférico está formado por la salida de las raíces de la médula espinal. La médula espinal termina la primera neurona y después salen algunas raíces, como unas raíces en la zanahoria, por ejemplo, que forman después nervios, después pueden formar troncos, pueden formar nervios periféricos. Y uno de los nervios periféricos es el radial. También puede haber otros tipos de nervios periféricos, como en la mano, por ejemplo, el mediano y el frontal, y en el pie, el peroneo y el tibial. Por lo tanto, una pregunta para empezar bien la noche, la respuesta es: no forma parte del sistema nervioso central el nervio radial. Y el sistema nervioso central es esto. Es todo lo que ustedes pueden encontrar dentro de la bóveda craneana y también de la estructura de la columna vertebral. Estamos viendo una vista inferior donde podemos evaluar los surcos y cisuras, los lóbulos. Tenemos 5 lóbulos, 5, ustedes conocen 4, el quinto es el lóbulo de la ínsula, que no se ve por fuera ni por dentro, y se ve la estructura del tronco encefálico. El tronco encefálico está formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. De todos, el más grande de estas tres partes, si se dan cuenta, es la que protruye, la protuberancia. Más atrás el cerebelo y por debajo mesencéfalo. En un corte sagital, y hablamos de sagital en un corte por la mitad, perfil, estamos viendo esta imagen, donde vemos todo el parénquima cerebral, por dentro el cuerpo calloso. El cuerpo calloso por encima tiene una circunvolución que se le llama, por estar encima, supracallosa. Esto es supracallosa. Pero algunos la conocen como la cíngula o el cíngulo, que podría ser por ahí una pregunta: ¿dónde se encuentra el cíngulo o la cíngula? Es por encima del cuerpo calloso. Tiene mucha importancia con los gestos de la mímica, los gestos, expresiones gestuales. El tálamo en esta zona, mesencéfalo, protuberancia, la parte más grande del tronco encefálico,
bulbo raquídeo. Por detrás el cerebelo. La unión del cerebelo con el tronco encefálico está formado por pedúnculos, y forma un espacio en forma de 4 llamado cuarto ventrículo. Esto es la vía medial y acá estamos viendo una resonancia que no es más que ver las estructuras anatómicas. Por eso la anatomía es importante, porque ustedes podrían decir que dentro de esta bóveda craneana encuentran el sistema nervioso central, formado por el parénquima, cíngulo, cuerpo calloso, tálamo. El tálamo es el peaje de la sensibilidad, todas las vías sensitivas van a pasar por tálamo. Tronco encefálico, T de tronco, T de 3, formado por el mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo, por detrás cerebelo, y el número 4 acá marcado por decirnos en una manera mnemotecnia que es el cuarto ventrículo. La misma figura, probablemente para diferenciar una atrofia cortical o una atrofia de cuerpo calloso, pero aquí queremos dar una indicación de esta cisura que separa el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Esa cisura que separa el lóbulo parietal del lóbulo occipital se llama la cisura parieto-occipital, y eso nunca le van a preguntar. Lo que le van a preguntar es la cisura que solo se ve en la vista interna, que separa el lóbulo occipital. Aquí, si se dan cuenta, este es el lóbulo occipital y acá ven una cisura. Esta cisura sí van a preguntar, esta cisura se llama la cisura calcarina. Y la cisura calcarina pasa a la arteria calcarina. Y si la arteria calcarina se obstruye, va a producir un infarto en esta zona del occipital, produciendo una ceguera cortical o síndrome de Antón. La idea entonces de hacer neuroanatomía es que ustedes tengan una aplicación clínica. De una manera esquemática, lo que es sistema nervioso central, cerebro, tronco encefálico, cerebelo, y esa estructura de 45 centímetros que tiene dos como intusumiscencias, le llaman, tanto a nivel torácico como a nivel sacro, que son dilataciones anatómicas normales. Y en este corte el diencéfalo, entiéndase por diencéfalo como la estructura que forma el tálamo óptico. El tálamo es la parte más grande del diencéfalo. El tálamo es la parte más grande del diencéfalo. Y todo lo que termine en tálamo es diencéfalo. Por ejemplo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo. Todo eso es diencéfalo. Es muy fácil aprender entonces lo que es el diencéfalo, cuerpo calloso, tronco encefálico formado por el mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo y el cerebelo posterior, porque aquí está el cuarto ventrículo. Al costado, el corte transversal de la médula espinal, que también es parte de la primera neurona o el sistema nervioso central. Esta médula espinal tiene dos sustancias, que está al revés que el cerebro. En el cerebro la sustancia gris, por eso le llaman materia gris, rodea la blanca. En la médula la sustancia blanca rodea a la gris. ¿Qué significa sustancia blanca? Sustancia blanca significa mielina. Mielina, por eso hay sustancia blanca. Por lo tanto, la mielina se puede desmielinizar. Enfermedad, por ejemplo, esclerosis múltiple. ¿Qué significa sustancia gris? La sustancia gris significa núcleos o cuerpos neuronales. Por lo tanto, ustedes pueden tener sinapsis. No se olviden de la sinapsis, que es muy importante en lo que es núcleos o cuerpos neuronales. Por lo tanto, en la médula espinal, que forma la parte del sistema nervioso central, ustedes en esta zona interna van a hacer sinapsis, y ustedes nunca van a hacer sinapsis en la sustancia blanca. En la sustancia blanca pasan los famosos haces o vías.
que no es más que un axón con su mielina. Muy bien, una pregunta sencilla para que ustedes empiecen a razonar. Continuamos. El lóbulo frontal. Ya sabemos que tenemos 5 lóbulos, ustedes conocen 4 lóbulos. Estamos agregando el lóbulo de la ínsula, el lóbulo de la ínsula que es un lóbulo funcional y que se encuentra por la parte interna. Y la parte del nervio olfatorio. El nervio olfatorio es el primer par craneal. La mnemotecnia para ustedes, porque la idea no es que memoricen neurología, es que ustedes tienen una sola nariz, por lo tanto, par craneal número 1, y tienen 2 ojos, por lo tanto, par craneal número 2. Nervio olfatorio es todo lo que es el olfato. Si se altera el olfato, se llama hiposmia o anosmia, como signo, hiposmia o anosmia. En cambio, en la parte, par craneal número 2, que es la vía visual, si se altera la vía visual, ustedes van a tener cegueras o hemianopsias. Cegueras o hemianopsias. Es importante diferenciar que estos 2 pares, tanto el 1 como el 2, van directo al cerebro. Muy bien, ¿qué pasa? ¿Dónde se halla? ¿En qué parte del cerebro? Acá nos dan 3 alternativas. Nos están separando las fosas como anterior, media y posterior. También nos dicen todas las anteriores y ninguna. Podemos ir descartando, o el descarte simple sería que el corte es partes de los pares de la base del cráneo, tiene 3 cortes, y lo que es fosa posterior es lo que es cerebelo, ¿no? Lo que es fosa posterior es lo que es tronco encefálico. Más aún, cuando ustedes hablan de un síndrome de fosa posterior, ustedes están hablando de una emergencia neurológica, porque es tan pequeño que cualquier lesión podría producir un enclavamiento. Lo que es fosa media es todo lo que es la hipófisis, y la fosa anterior pareciera que es lo más sencillo por lo que es el lóbulo frontal. Por lógica también pueden sacar ustedes en cuanto a la anatomía, y la forma de conocer al cerebro es ver la parte más cónica de la forma más redondeada. Generalmente la parte redondeada es el lóbulo frontal, y la parte cónica es el lóbulo occipital. A este cerebro se le ha dividido mediante una cisura muy común, que también debemos aprender, que es la cisura de Rolando. La cisura de Rolando va a separar a ustedes entre el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Esa es la separación principal de Rolando. También va a separar lo que es movimiento, acá es la vía motora, de la vía sensitiva. El movimiento también forma parte de la separación de Rolando. Por alfabeto, después de la R que viene, la S. Por lo tanto, esto ¿qué cisura sería? De Silvio. Silvio separa lo que es parietal, frontal, del temporal. Ustedes abren la cisura de Silvio y van a encontrar lo que les hablaba del quinto lóbulo, o el lóbulo de la ínsula, que es un lóbulo que ustedes no lo van a ver, porque solo se ve cortando el cerebro en su parte mediana. Están también viendo los surcos y cisuras, están viendo hasta aquí el lóbulo frontal, parietal, temporal y el más pequeño occipital. De ellos, el más grande de todos es el frontal. Entonces, por lógica, cuando les pregunten la localización más frecuente de los tumores cerebrales, ustedes de repente no saben lo que es la respuesta, pero por anatomía, por ser más grande, igual sucede en la médula espinal, la respuesta sería a nivel del lóbulo frontal, solo por localización. Después, el lóbulo frontal lo dividen en 2, en la parte premotora o prerolándica, o la parte motora que está aquí, y la parte prefrontal. La parte prefrontal es la que es típica de la cognición, del aprendizaje, del juego de ajedrez. Cuando un paciente tiene demencia, cuando no puede ejecutar planes o no puede hacer planificación, el lóbulo frontal ya está dañado. Muy bien, acá como les decía, lo que es circunferencia, esto es lóbulo frontal y de una forma cónica, eso es el lóbulo occipital, y estamos viendo en rojo el lóbulo frontal, que es la más grande. No les preguntan generalmente esto, pero sí le van a preguntar que Rolando separa
del área motora, movimiento, del área sensitiva, parietal, ¿no? Y esta es la zona prefrontal, una zona grande en el ser humano, porque el paciente es cognitivamente, el humano es cognitivamente, pues sus funciones son cognitivas. Lóbulo frontal y lóbulo occipital. Lóbulo frontal también, el lóbulo temporal, que es en amarillo, lo separan también en temporal superior, medio o inferior, que es una forma de separar anatómicamente los lóbulos, sin mucha importancia quizás clínica. Todos nosotros tenemos una representación en el cerebro. Esa representación se llama homúnculo. Les presento el homúnculo, en este caso es el homúnculo motor. El homúnculo es un esquema de la persona, del ser humano. Miren, por delante de Rolando sería el homúnculo motor, por detrás de Rolando sería el homúnculo sensitivo. ¿Qué nos dice? Nos dice que tiene la cara y el brazo en la parte cortical, muy superficial, la cara y el brazo, y la pierna en la parte medial, muy profunda. ¿Para qué nos sirve saber qué es el homúnculo motor? Nos sirve para diferenciar. Si tenemos una lesión cortical, el paciente va a tener una hemiparesia a predominio fasciobraquial. La hemiparesia significa que el paciente no va a poder mover muy bien el brazo y va a tener un borramiento a nivel del surco fascio, el surco nasogeniano. Si alguien tiene una hemiparesia a predominio crural, crural significa piernas, es porque hay una lesión medial aquí en esta zona. Y aquí lo irriga la arteria cerebral anterior. Por lo tanto, la arteria cerebral anterior, si ustedes tienen alguna pregunta de arteria cerebral anterior, la clínica es, el paciente no mueve el cuerpo, pero mayor dificultad la pierna. Y la explicación sería porque la arteria cerebral anterior irriga la zona profunda o la zona medial. En cambio, toda esta zona grande es la arteria cerebral media. La arteria cerebral media es la que más irriga el cerebro. Es por eso que ustedes han visto pacientes mayormente con arteria cerebral media dañada. Esa es la idea, que son más con déficit motor a nivel fasciobraquial. Si se juntan las tres vías y tienen una lesión aquí en esta zona que nosotros llamamos cápsula interna, van a tener una hemiplegia. Hemiplegia significa que se juntaron las tres vías y por más pequeña que sea la lesión, produce ya una imposibilidad de movimiento, una hemiplegia, no mueve nada, ni el brazo, ni la cara, ni la pierna. ¿Qué significa una hemiplegia? Entonces, una lesión profunda a nivel capsular. Bien. Entonces, todos estamos representados, cara, brazo, pierna, tanto en la parte motora como en la parte sensitiva. Depende si es esto pre-rolándica o post-rolándica. Muy bien, ¿para qué más nos sirve la corteza y diferenciar izquierda o derecha? Generalmente ustedes están viendo un cerebro simétrico, porque el cerebro es simétrico y pesa más o menos 1.400 gramos en el hombre, 1.300 gramos en la mujer. No por ello la diferencia en peso, la diferencia ponderal va a diferenciar la inteligencia, porque la inteligencia está basada por la sinapsis que hay, la reserva sináptica o el lóbulo prefrontal que habíamos dicho. Pero eso sí, hay una diferencia entre lo que es el hemisferio izquierdo del hemisferio derecho. Cuando uno tiene sus hijos, van al colegio, más se preocupan a veces en sacarse 20 en matemática o lenguaje. Esa inteligencia que están tratando de desarrollar o lo que se desarrollaba anteriormente era la inteligencia cognitiva del hemisferio izquierdo. ¿Ok? Habilidades numéricas, habilidades escritas, matemáticas, lenguaje, jugar ajedrez, lenguaje hablado, una habilidad científica, y si levantamos la mano derecha es porque hemos utilizado el hemisferio izquierdo porque se ha cruzado en algún momento el tronco encefálico. En cambio, en el lado derecho, para que ustedes entiendan de una manera sencilla, podría ser un síndrome de Down. Si ustedes han hablado con un síndrome de Down o han tenido contacto físico, ellos son muy cariñosos, muy emotivos, pueden tener mucho arte. De hecho, hay muchas personas que tienen mucha perspicacia para hacer las cosas, habilidades artísticas tipo pintura, escultura, imaginación, el sentido musical. Esa parte es del hemisferio derecho.
Entonces lo que se trata ahora de hacer es desarrollar inteligencias múltiples y no solamente ser cognitivo en el lado izquierdo. Igual el uso de la mano izquierda es parte porque ha habido movimiento del hemisferio derecho. Esta es una vista inferior del cerebro, ¿no? En la vista inferior ustedes pueden de frente obtener ahí el dibujo de un oso o un Mickey Mouse. Nosotros lo llamamos así al mesencéfalo, M de Mickey Mouse, M de mesencéfalo. El mesencéfalo es la primera parte del tronco encefálico. El tronco encefálico tiene 3 partes, como les dije. El mesencéfalo es uno de ellos. Y después vamos a hacer preguntas del mesencéfalo, pero lo importante quiero que primero aprendan la forma, cómo es la forma del mesencéfalo. También van a ver los globos oculares y el inicio del pácana número 2. El pácana número 2 empieza en la retina. En la retina. ¿Dónde inicia? En la retina, que tiene 10 capas, conos, con lo que es visión de colores, y después va a pasar por el nervio óptico y se va a decruzar, se va a cruzar y va a ser una X. Esa X se llama quiasma óptico. El quiasma óptico tiene una localización muy cercana a una glándula llamada adenohipófisis. Cuando la adenohipófisis crece, presiona el quiasma óptico. Es por eso que en macroadenomas hipoficiarios ustedes pueden tener hemianopsias o síntomas de segundo par craneal por compresión del quiasma óptico. Después estamos viendo el lóbulo temporal y aquí finalmente el lóbulo occipital. El lóbulo occipital es el más pequeño y la capa sustancia gris es la más delgada también. Es la más delgada. Muy bien, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Lean despacio. ¿Alguna respuesta? De los siguientes lóbulos, el que se encuentra solo en la cara interna del cerebro es... ¿Alguna respuesta? ¿Alguien? El lóbulo frontal está por debajo del hueso frontal, es en la cara externa. El lóbulo parietal está por debajo del hueso parietal, es por eso que toman sus nombres. Eso está debajo del hueso en la parte lateral, lóbulo temporal en la parte superior lateral, lóbulo occipital en la parte posterior y el sistema límbico, lóbulo de la ínsula sería la respuesta por descarte. El lóbulo de la ínsula es la forma de verlo, es la forma interna y está formado todo lo que es las emociones. En esta zona donde están viendo la mano es un lóbulo funcional, no es estructural, pero tiene mucho que ver con la parte emocional del ser humano, la parte emocional, ¿no? El lóbulo de la ínsula, lo ven en estos cortes por dentro, tiene más que todo vías, y una de las vías está formada por el hipocampo. El hipocampo es una estructura que tiene mucho que ver con la memoria. Cuando ustedes salen de hipocampo, la memoria forma parte principal. A veces hay preguntas muy sencillas en neuroanatomía que ustedes también deben responder, ¿no? Porque pueden aprender cosas muy difíciles y les podrían preguntar algo simple como el sinónimo de cilindro-eje, por ejemplo. ¿Alguna sugerencia? ¿Son? ¿Por ahí otra sugerencia? Cilindro-eje. Muy bien, estas son preguntas que deberíamos ya darlo porque conocemos, ¿no? La respuesta es axón. La neurona es la célula funcional del sistema nervioso. Las neuronas tienen varias formas y varios tamaños. Hay neuronas en forma de cuerpos piramidales, como una pirámide, y por eso le llaman la vía piramidal, que empieza en el área de Brodmann número 4, y el axón va directo hasta la médula espinal. Imagínense tremenda neurona, miren, desde acá hasta acá. Hay neuronas que tienen un solo axón, otros que tienen muchas dendritas. Esas neuronas no se recuperan cuando mueren, ¿no? Si hay una lesión, las neuronas no se recuperan. Lo que se podría recuperar quizás una sinapsis. Y aquí estamos viendo
un cuerpo neuronal y el núcleo interior, un cuerpo neuronal, dendritas al costado, y un cilindro eje largo que tiene la función de transporte de algunas vesículas que contienen acetilcolina, que es un neurotransmisor muy frecuente utilizado en neurología, para producir movimiento o alguna función neurológica. Este cilindro eje o axón está rodeado por mielina, que va a estar producido por células dependiendo si está en el sistema nervioso central o en el periférico. Al final del cilindro eje hay algunos botones con dendritas que van a producir la sinapsis con otras neuronas. Y es así como el axón podría empezar en la corteza cerebral, área de Broca número 4, por ejemplo, y podría ir hasta la médula espinal. Pero otra forma de empezar la axón es aquí, en la médula espinal, en la parte inferior o cuerpo inferior, y se va directo hacia la punta de su dedo gordo, porque está haciendo la vía de la segunda neurona. Es aquí, como ustedes ven, el axón rodeado de mielina, que se podría dañar en otras enfermedades desmielinizantes como Guillain-Barré, si es sistema nervioso periférico, y esclerosis múltiple si fuera sistema nervioso central. La destrucción de la mielina produciría síntomas por la disminución de la velocidad de conducción del impulso nervioso. Y esta mielina va a estar producida por algunas células. Muy bien, ¿alguna alternativa? Se encarga la producción de mielina en el sistema nervioso periférico. Periférico estamos hablando, ya saben ustedes, nervio mediano, nervio cubital, nervio radial, nervio tibial anterior, nervio peroneo, que son nervios motores. Los nervios sensitivos son nervio mediano, nervio cubital, nervio radial, y en la pierna el nervio sural, pregunta de examen, en la pierna es el nervio sural. Lo que es motor son lo que hemos hablado anteriormente. Por ahí escuché alguna respuesta, la respuesta es la célula de Schwann, la neurona per se, con sus dendritas, su núcleo y su cilindro eje o axón, para terminar en su botón sináptico, va a ser producido por la mielina, por la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico, por lo tanto muy importante en Guillain-Barré. En Guillain-Barré es importante la célula de Schwann. Aquí puede ser la alternativa 2, A2 podría ser. Revisando también algunos hablan de... ¿Dónde acaba la médula espinal? Es una pregunta que debemos conocer, porque la médula espinal va a ser la referencia con su término para que ustedes no dañen en una posible punción lumbar, por ejemplo. Por descarte, ¿cuál descartarían? L5, por ejemplo, es el lugar donde ustedes hacen la punción lumbar. Sin embargo, hay mucho temor por parte de la población, y espero no de la comunidad médica, de hacer el procedimiento más simple de medicina interna, que se llama punción lumbar o punción de Quincke. Es lo más sencillo porque ustedes no van a producir daño a la médula espinal. Tampoco lo harían a nivel de L3. Entonces, yo creo que se pueden quedar con borde L1 o L2. Es una pregunta que revisando podría ser borde L1 o L2,